Buenas tardes. La mesa directiva de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual les da la más cordial bienvenida a este webinar llamado Debate Legal y Ético sobre en la salud sexual sobre el consumo de la pornografía. Y para el día de hoy tenemos un gran ponente en un tema súper importante. Él es Alejandro Villena, psicólogo y sexólogo clínico, director clínico y de investigación en la Asociación Dale una vuelta, investigador en la Universidad Internacional de La Rioja, profesor universitario en España y Colombia, miembro de la World Association for Sexual Health, el AWAS, miembro del Comité Nacional de Expertos del Gobierno Español para la Generación de Entornos Digitales Seguros, conferenciante internacional y divulgador científico. Desarrolla su tarea de atención clínica, docencia e investigación en las consecuencias del consumo de pornografía. Fue nombrado profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid en 2019, miembro del Consejo Asesor de la Sección de Infancia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Ha colaborado en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales como experto en sexología, coordinador técnico del proyecto Hablemos de Sexualidad del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y autor del libro ¿Por qué no? Ya lo hemos tenido en algunas otras ocasiones en nuestro congreso del año pasado. Él está en España en estos momentos, en vivo y a todo color lo tienen aquí. Buenas tardes, Alejandro. De verdad, un placer. Muchas gracias por aceptar esta invitación y el micrófono es todo tuyo. Arráncate, por favor. Muy bien, un millón de gracias, sobre todo a toda la mesa directiva, Eusebio, Elia y a todo el equipo que lo hacéis posible. Gracias por querer escucharme otra vez más. No sé cómo no os cansasteis después del congreso que tuvimos en Puebla, que fue maravilloso. Así que espero pues pronto volver a estar ahí piel con piel, ¿no? Que yo creo que siempre es más enriquecedor. Pero bueno, mientras tanto, os voy a compartir una pequeña presentación. Espero no enrollarme mucho porque bueno, la idea es que esto sea un debate, ¿no? Que tal y como lo planteamos, para que luego se genere cierta discusión sobre el tema. Seguro que va a haber pues, diferentes puntos de vista. Bueno, creo que este es un tema complejo, que tiene muchas aristas pero bueno, creo que es interesante como profesionales de la sexología que nos dedicamos a buscar, bueno, el bien en la salud sexual, pues de nuestros pacientes, de la sociedad en general, a cuestionarnos, pues también diferentes aspectos, ¿no? Pues creo que es interesante también cuestionarnos qué está pasando con la pornografía, ¿no? Yo, bueno, aquí traeré una serie de datos, de investigaciones, intentaré aportar desde pues, el punto de vista científico y de investigación, que ya sabéis que llevo muchos años pues dedicándole tiempo a comprender cómo ha cambiado la pornografía en los últimos tiempos y cómo pues ha cambiado en comparación con el desarrollo de las últimas décadas de Internet, las pantallas, y creo que por eso ahora nos toca repensar sobre la pornografía, volver a cuestionarnos si la pornografía es ética o no, qué está pasando con la propia industria. Así que, bueno, pues vamos a centrarnos en ello, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida es el tiempo. Y bueno, porque aquello a lo que le dedicamos nuestro tiempo pues influye en quiénes somos, en cómo pensamos, en la manera en la que vemos a los demás, en la manera en la que nos relacionamos. Y curiosamente, a una de las cosas que más tiempo le dedica nuestra población es a la pornografía. Cuando analizas todas las fuentes de entretenimiento como Netflix, ChatGPT, TikTok, Amazon, ¿no? Y lo comparas con las páginas pornográficas más visualizadas, observamos que en billones de visitas mensuales prácticamente doblan la pornografía a la otra fuente de entretenimiento. Por tanto, parece que esta actividad pues, es una actividad que está presente en nuestra sociedad, que se practica de manera pues, normalizada, ¿no? Yo a veces digo que se ha esparcido bueno, pues, en una generación pornificada, una generación que ha cambiado la mirada hacia el sexo y que ha convertido el sexo pues también en algo de consumo, en algo rápido y que a mi parecer cada vez se va alejando más del sexo humano, del piel con piel, del placer compartido en ese espacio, ¿no? Físico, real.
y bueno, estamos convirtiendo en una quizá sexualidad más digitalizada, más despersonalizada, fruto de los cambios y de la evolución que está teniendo la sociedad, ¿no? La cosa ¿es esto lo que queremos? ¿Es esto lo bueno? ¿Es esto lo deseable? ¿Es esto lo ético? ¿Es esto acorde a, a la salud sexual? ¿Puede tener inconvenientes? Bueno, cuando revisamos algunos datos y vamos a la literatura científica, pues vemos que a pesar de ser una sociedad que ha avanzado en libertades sexuales, si comparamos con hace 30 años, sería imposible estar dando un seminario web sobre pornografía y hablar con tanta libertad de estos temas. Pero sin embargo, la mitad de los jóvenes se queja de que no ha recibido educación sexual. Estos datos son de España. A nivel internacional, el 21% de los chicos ha sufrido algún tipo de disfunción eréctil, chicos jóvenes entre 18 y 35 años. Muchas mujeres, el 20% casi ha sufrido una disfunción sexual en el deseo, en la excitación o en el orgasmo. Han aumentado las enfermedades de transmisión sexual. En España hemos tenido un repunte y un aumento. Ha habido 20.000 contagios en 2022 en nuestro país, ¿no? En gente joven. Y la franja de edad que más ha aumentado es la de 14 a 18 años de contagio. Y además, también en España, pues ha habido un aumento en el 55% en los últimos 5 años de las agresiones sexuales de menores, ¿no? Por tanto, pues evidentemente esto nos llama la atención y nos llama como profesionales a cuestionarnos qué está ocurriendo, qué está pasando, por qué seguimos sin tener una educación afectivo-sexual apropiada. ¿La pornografía tiene algo que ver en todo esto? ¿Tiene algún tipo de influencia? ¿Hay factores sociales, culturales, personales, biológicos, de personalidad que están influyendo? Probablemente eh, a todos sí, ¿no? Y es verdad que hemos avanzado en libertades, pero como decía Félix López, no educamos bien para esos usos de la libertad. Y creo que este debate ético que vamos a tener sobre la pornografía, pues tiene que ver mucho también quizá con la libertad, con entender qué es la libertad, con cómo debería ir ligada la libertad a la responsabilidad también. Y bueno, qué significa ser realmente libre, si las personas que están dentro de la industria son realmente libres o no, si realmente la libertad vale para cualquier cosa y siempre y en todo momento, y si es más importante una libertad u otra, ¿no? Esto quizás es un debate en el que podemos entrar y que es interesante. Evidentemente, la libertad es fundamental y una base del derecho humano para el libre albedrío, para la toma de decisiones, para la no coacción y no la imposición de un modelo, de una idea, de una creencia o de un dogmatismo, ¿no? Pero sin embargo, pues, la libertad pues, no puede ir sola y sino que tiene que ir acompañada de otros factores, ¿no? Entonces, ¿por qué los sexólogos tenemos que cuestionarnos un debate ético sobre la pornografía? Pues porque tenemos responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ofrecerles un modelo de salud sexual. La pornografía ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Los contenidos, lo extremo que es, la agresividad, el tipo de vídeo que hay, cómo está diseñada con algoritmos perfectos para captar y retener la atención. Bueno, porque los sexólogos y las sexólogas durante muchos años nos hemos cuestionado si debemos utilizar ese material para aumentar el deseo o no. Yo recuerdo que en mi máster de sexología se fomentaba el uso de la pornografía para el deseo sexual. Lo cierto es que cada vez, por lo que vemos en los congresos, esto no es tan habitual o se está empezando a cuestionar si más bien puede tener una consecuencia perjudicial, ¿no? Entonces, bueno, como profesionales de la salud sexual, para poder tener un debate ético, nosotros no somos filósofos. Sí que es verdad que en España la carrera de... Mi madre estudió psicología y sexología también, y la carrera de psicología antes pertenecía a la facultad de filosofía, ¿no? Quizá, bueno, el pensamiento humano y la psicología están muy relacionados y por tanto, bueno, creo que la ética sí que entra. Cuando hablamos de ética no hablamos de moral y una moral restrictiva que quiera limitar, ¿no? Por una creencia o un dogma la sexualidad, sino hablamos de un cuestionamiento como profesional y como sociedad de lo que es deseable o bueno para los seres humanos, ¿no? De lo que, bueno, podemos considerar que aporta al bien de la salud sexual en este caso, ¿no? Para mí, entonces, no podía tener un debate ético dentro de la profesión de la sexología sin hablar de derechos sexuales, ¿no? Yo creo que para cuestionarnos si la pornografía es ética o no, lo que tenemos es que acudir a dos cosas. A los derechos sexuales, seguro que los conocéis, 16 derechos, están aquí abreviados y un poco modificados para la diapositiva, pero bueno, básicamente estos que veis ahí, ahora os voy a comentar algunos, así que no me voy a detener, pero bueno, pues
a favor de la libertad, la integridad, la igualdad, la intimidad, la privacidad, las relaciones placenteras y seguras, la educación sexual, la ciencia, ¿no? Creo que al principio eran menos en la primera declaración y luego en 2014 pues aumentaron. Eusebio, que estuvo en la declaración inicial, seguro que nos podría contar toda la historia, que siempre tiene anécdotas muy interesantes. Y luego creo que no podemos plantearnos un debate ético de la pornografía o de la sexualidad sin acudir a los 7 principios éticos de las relaciones sexuales y amorosas de Félix López. Para mí, un marco muy interesante para cuestionarnos lo que es ético o no. Entonces, desde aquí voy a intentar plantear una reflexión y hacerme preguntas, ¿no? Yo no quiero daros respuestas, sino más bien quiero hacerme preguntas y haceros preguntas para que nos cuestionemos si la pornografía es ética o no, si está cumpliendo con estos principios, con estos derechos sexuales, ¿no? Entonces, hacer esta reflexión nos puede ayudar a crear una narrativa sobre lo que es bueno y deseable para los seres humanos. Como profesionales, como decía, tenemos esa responsabilidad y vamos a intentar que esto no sea una cuestión de ideología, sino basado en la ciencia y en la salud sexual. Para mí esto es muy importante, ¿no? Entonces, primeros derechos sexuales y derechos éticos, la igualdad, el consentimiento, el respeto, están mencionados en la Declaración de Derechos y también en los principios éticos de Félix López, ¿no? Entonces, ¿es la pornografía o respeta la pornografía de forma ética estos principios? Pues bueno, si acudes a la literatura científica más reciente, parece que no mucho, porque la pornografía aumenta el sexismo, los estereotipos de género, el mayor consumo de pornografía favorece comportamientos abusivos hacia la mujer, en las parejas, en el noviazgo, hay mayor probabilidad de recibir y de ejecutar violencia. Estos son estudios longitudinales, revisiones sistemáticas, metaanálisis, que confirman que a mayor uso de la pornografía agresiva o no agresiva, hay eh, una mayor concepción de un modelo estereotipado de género, de una cosificación de las personas. Por tanto, bueno, respecto al respeto nos podríamos estar cuestionando esto, ¿no? Ahora en 2024 se ha publicado un artículo también muy interesante, ¿no? En el que se ve que el mayor consumo de la pornografía insensibiliza hacia la violencia, erotiza la violencia, va normalizando ese tipo de prácticas donde hay conductas extremas, agresivas, y ¿qué va haciendo el cerebro y el ser humano? Perderle el miedo a esa violencia y considerar que es normal. Si yo nazco en Vietnam y estoy en plena guerra o en Palestina, considero que lo normal es ver amputaciones, pegarse tiros con metralletas, ver fallecer a personas queridas. Normalizo y me insensibilizo. Si me mudo a Madrid y veo un tiroteo, pues no me llama la atención. Con la pornografía parece que pasa lo mismo. Me insensibilizo ante esas prácticas vejatorias, humillantes, machistas y denigrantes, ¿no? Esto me lo decía un paciente con el que he trabajado esta misma semana, ¿no? Cuanto peor me siento yo, más dolor quiero que sienta mi novia en el sexo. Un paciente con un uso compulsivo de la pornografía, que había normalizado el incesto y otras prácticas violentas y quería replicar este modelo, ¿no? Cuanto peor me siento, más dolor quiero que sienta mi novia, ¿no? Personas reales, casos reales. También estudios recientes de resonancia magnética funcional, donde se analiza el cerebro por dentro de los consumidores de la pornografía, se observa que hay una alteración en los mecanismos que tienen que ver con la empatía, las neuronas espejo, que están en el área de Brodmann número 43, si no me equivoco, y allí podemos observar cómo hay una alteración cuanto más pornografía se consume, de esa área que tiene que ver con tenerte en cuenta, con cuidarte, con tratarte con respeto, con equidad, ¿no? Por tanto, bueno, nos hace pensar, ¿no? Si ese consumo de la pornografía, con respecto a la equidad, al respeto, a la tolerancia o a la igualdad, quizás se está saltando un poco estos pasos, ¿no? Y esa imitación que luego se reproduce por esas neuronas espejo que se encargan, además de la empatía, del aprendizaje vicario o del aprendizaje por observación, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, en la pornografía la mujer es un objeto, no un sujeto. Las personas pasamos de ser alguien a ser algo, ¿no? Nos cosificamos, nos objetificamos. De hecho, un estudio súper interesante en personas que tenían un uso problemático de la pornografía descubrió que la oxitocina y la vasopresina, que son hormonas que tienen que ver con el cuidado, con el cariño, con la empatía, con la capacidad de relacionarse de forma afectiva,
estaban alteradas por el consumo de la pornografía, ¿no? O sea que a nivel plasmático incluso, este es un estudio interesante, de hecho hay varios que analizan estas hormonas, se ve una alteración de estos sistemas y los investigadores concluyen que hay una mayor dificultad para empatizar y mayor dificultad para relacionarse de forma afectiva en estas personas, ¿no? Bueno, no todo va a favor de que la pornografía tenga una relación con la violencia. Aquí también realizaron un metaanálisis. Ha habido dos, uno que ha encontrado mucha relación y otro que no ha encontrado ninguna porque parece que hay ciertos sesgos en las metodologías, que no todas las metodologías son iguales, por tanto los resultados no se pueden replicar. Todavía tenemos preguntas y respuestas sin contestar, pero como veis hay bastante relación entre la pornografía y la violencia, ¿no? De hecho, bueno, ya sabemos que en 2021 un equipo estadounidense descubrió que el consumo de pornografía normaliza prácticas como el estrangulamiento sexual, no solo que la normalice, sino que hace creer a los chicos jóvenes que toda mujer quiere esa práctica y que además deben practicarla sin ningún tipo de consentimiento y comunicación. Por tanto, hay una distorsión de leer la mente del otro, de la mentalización hacia el otro y de comprender el estado mental o lo que necesita el otro. Por tanto, mi capacidad de ser asertivo a nivel sexual, de empatizar a nivel sexual, se puede ir deteriorando. Cambiemos de derecho y cambiemos de ética, ¿no? Hablamos también de la ética de la equidad, de la ética de los cuidados recíprocos, que las planteaba así Félix López. Hablamos del derecho a la autonomía, a la integridad del cuerpo y del derecho a no ser sometido a tortura, pena o trato inhumano. Esto a cualquiera nos parece coherente y poco ético que se violen estos derechos. Pero, oh sorpresa, la pornografía viola estos derechos. Estos son capturas de pantallas hechas recientemente, algunas más antiguas. Abajo del todo podéis ver cuando pones porno violento en una página pornográfica lo que aparece y las búsquedas relacionadas. Recordad, hablamos del derecho a no ser torturado. Pues hay categorías de tortura, torturada, humillación, humillación eléctrica, castigo, todo tipo de prácticas de sometimiento al otro, de dolor, latigazos, agujas, es decir, tortura extrema, todo esto son contenidos que están visualizados. Como veis, la captura de pantalla de la chica esa no parece que esté disfrutando y que sea muy ética esa relación sexual, sexo y violencia, ¿no? Violentamente anal contra su voluntad, testimonios de mujeres de la industria que se han salido sufriendo porque han sufrido abuso durante los rodajes, resultados, 8.000 resultados en Pornhub de tortura genital. Bueno, esta es una realidad y esto es la pornografía actual y esto viola todo principio ético. También lo dicen los estudios, eso es un pequeño análisis que yo he hecho de algunos vídeos que los encuentras fácilmente, pero en 2020 hicieron una revisión del tipo de contenido que veían los universitarios. Si bien es cierto que en algunos estudios se encontraba una baja prevalencia hacia el contenido violento de violación o de disfrute de la violencia hacia la mujer, en otros como en el 2011, 2013 que os señalo ahí, pues el 20% de los chicos había visto pornografía de violación o había visto sexo violento casi la mitad de la muestra, ¿no? O una mujer disfrutando violencia al 36%. Por tanto, bueno, son rasgos que nos hacen cuestionarnos qué está pasando con esto, por qué estamos pasando a ese tipo de contenido, qué está haciendo la industria para que, bueno, pues toda esta sea la pornografía que nos encontramos hoy día, ¿no? También la erotización de contenidos infantiles. Ha publicado el equipo de Castro Calvo, que son unos grandes investigadores españoles, un estudio en el que han visto en que las personas que tienen un trastorno por comportamiento sexual compulsivo, donde se incluye ese uso problemático de la pornografía, según la OMS, pues pueden estar predispuestos a experimentar más atracción sexual hacia los niños que los que no lo tienen, ¿no? Por tanto, ese consumo de pornografía donde cada vez hay más contenidos de adolescente, teen porn, y además intentan que los actores y las actrices tengan una apariencia más juvenil para captar al público joven. La edad de primer contacto en España está entre los 9 y los 11 años. Los chavales jóvenes están consumiendo pornografía cuando todavía creen en los Reyes Magos, ¿no? Por tanto, todo esto, claro, tiene un impacto en la erotización de este tipo de cuerpo más infantil, más puber y más pues de la pubertad o de la adolescencia, ¿no? Esto pues, está demostrado científicamente. El derecho a una educación sexual, integrar, el derecho a tener información científica son dos derechos fundamentales que también nos podríamos cuestionar en un debate ético, ¿no? Cuando vamos a la literatura sobre cómo nos afecta a ello, pues
en lugar de fomentar una visión más positiva a nivel sexual, la pornografía o fomentar una educación apropiada, lo que hace es generar una distorsión de uno mismo. Por ejemplo, puede afectar y generar un autoconcepto más negativo de sí mismo, una peor imagen corporal, alterar la percepción, el yo ideal que tengo por la comparación con los cuerpos de actores y actrices, creer que mis genitales o mi cuerpo debe de parecerse al de el que aparece en la pornografía para poder llegar a eso. Los adolescentes y jóvenes que consumen pornografía tienen unas creencias más negativas hacia la sexualidad, una visión más estereotipada de género y unas creencias irreales. A los varones generalmente les genera una expectativa de la masculinidad que se basa en el rendimiento, en el llegar a algo, en un tamaño, en una respuesta sexual desproporcionada, y todo eso tiene un impacto en en el aprendizaje, en la educación sexual. Por tanto, la educación sexual no se respeta en la pornografía porque no está diseñada para educar, está diseñada para ganar dinero. Es una industria masiva que parte del consumo, del capitalismo, con la idea de captar clientes, retener su atención, impactar en su cerebro a través del neuromarketing y los algoritmos y retener al consumidor. No busca tu placer sexual o si no lo busca, lo utiliza para retenerte, pero no quiere que tú tengas más placer. Le da igual, lo que quiere es tener más usuarios, tener más personas que vayan a sus páginas web. Es un consumo masivo del sexo. Si nos vamos a la ética de la salud sexual, lo cual es bastante importante, y el derecho a la atención a la salud sexual, que son fundamentales y tienen que ver con la salud física, el contagio de enfermedades de transmisión sexual, curiosamente, la pornografía tampoco lo respeta. Este es un anuncio, este es un estudio publicado pues hace unos pocos años, creo que este es de 2018, si no me equivoco. Y no puedo ver la fecha porque me tapa aquí la pantalla. Eh, en el que se vio que los adolescentes que consumen pornografía tenían una peor actitud al preservativo. ¿Has visto alguna película pornográfica con preservativo? Ya no te digo ni mucho menos con preservativo femenino o donde de alguna manera se intuya que hay algún tipo de protección. No, todos los vídeos son sexo con múltiples parejas sin preservativo. Por tanto, se va erotizando esta conducta sexual de riesgo y así lo demuestran estudios científicos. De hecho, tenemos bastantes. Aquí os pongo otros dos en el que se ve que hay un uso irresponsable del preservativo, múltiples parejas sexuales expuesto a mayor contagio de enfermedad de transmisión sexual y también aumenta las conductas sexuales que llamamos de riesgo bajo los efectos del alcohol y las sustancias por una necesidad creciente e intensa, ¿no? Otros estudios dicen que si hay una buena educación sexual podemos prevenir también estas asociaciones, ¿no? Por tanto, bueno, no todo es blanco o negro en esta vida, pero como veis, pues esto va a afectar a la salud sexual, ¿no? De jóvenes y adultos, sé que voy a hablar como de jóvenes algunas veces, pero también hablamos de adultos en estas cuestiones y la pornografía también tiene unas implicaciones éticas para los adultos y estamos debatiendo aquí, ¿no? El derecho al placer creo que es un derecho fundamental y un derecho muy importante por el que además se ha hecho una declaración de sexual pleasure en los últimos años por la Asociación Mundial de la Salud, Asociación, perdón, de la Salud Sexual, de la UAS. eh, y creo que es muy importante cuestionarlo también en un debate ético para la pornografía. ¿La pornografía nos está dando más placer? ¿O eso creemos? ¿O nos han dicho que nos da más placer? Porque cuando vamos a los datos, ¿no? Al derecho al placer compartido, cuando vemos, por ejemplo, este estudio en el que se ve que las personas que consumen porno tienen mayores niveles de disfunción eréctil, este es un estudio hecho con 3.500 jóvenes de 18 a 35 años, ya jóvenes adultos, y cuanto más pornografía veían, aumentaba más la probabilidad de sufrir disfunción eréctil. Por tanto, ¿te da más placer o te lo quita? No sé, ahí lo dejo. Este estudio que se publicó en Journal of Sexual Medicine también vio que esas personas con un comportamiento sexual compulsivo, en lugar de tener más placer, tenían más problemas de lubricación en las mujeres, erección, un deseo sexual más débil, más dificultad para la excitación y el orgasmo. Por tanto, parece también más bien todo lo contrario. También hace unos años, en una investigación neurológica, se descubrieron algo muy curioso, que es que los pacientes que empezaban a utilizar la pornografía de forma más compulsiva, cuando luego querían o hacían un tratamiento o dejaban la pornografía o querían volver a masturbarse sin pornografía, ya no eran capaces y su excitación era imposible. Es decir,
incapaces o de tener un encuentro sexual real o de tener una masturbación sin la pornografía, ¿no? Por tanto, había destrozado su capacidad de conectar con el placer, su capacidad de compartir el placer, su capacidad de sentir el placer, porque es un estímulo, un supraestímulo, es tan grande, tan potente, tan intenso, puedo cambiar tanto de estímulo, tener tantas personas de forma explícita, que lo que va haciendo es destrozar y fundir los circuitos del placer de mi cerebro, de mi cuerpo, etcétera, ¿no? De hecho, ahora hemos estado en Gibraltar en el Congreso Mundial de Adicciones. Este fue el congreso del año pasado, que fue en Corea, y en una revisión sistemática que presentó pues, un investigador muy potente en Estados Unidos, descubrió que el sexo de las personas que veían más pornografía tenía una codificación pues, más negativa, menos placentera, más impersonal, con menos intimidad, con menos empatía, con más dinámicas de poder y de control. Por tanto, parece que más bien no aporta al sexo, ¿no? De hecho, incluso las revisiones sistemáticas recientes que se han hecho, la doctora Mestrebach, que forma parte de mi equipo de investigación, pues se hizo una revisión sistemática sobre la soledad y la pornografía y descubrió que en aquellas personas que consumen más pornografía no se sienten más conectados al otro o más felices o más plenos, sino que sienten también unos niveles de soledad más altos, por tanto, tienen menos bienestar, una vida también menos placentera en general, ¿no? Este es un ejemplo de un paciente, ¿no? Que José, de 31 años, que dice, solo puedo eyacular cuando veo pornografía, con mi pareja es imposible, ¿no? Bueno, vemos el acostumbramiento a la pornografía y la incapacidad para luego disfrutar con el piel con piel. Necesito algo muy extremo. Si me acostumbro a salir de fiesta consumiendo cocaína, un día que quiera tomar algo con mis amigos sin consumir cocaína, me voy a aburrir fácilmente, me va a saber a poco, porque es tan intensa ese consumo, y en este caso la pornografía es un poco ese superproducto del sexo, ¿no? Puede generar esa intensidad tan grande, ¿no? Yo digo que es como la comida basura del sexo. Al final, pues sí, te puedes comer un McDonald's y te puede dar cierto gusto, pero al final no tiene ni los nutrientes ni las vitaminas, te puede generar colesterol, te genera sobrepeso y no te va a aportar la calidad de la alimentación. La pornografía, pues mejor no tenerla en una dieta con respecto a la sexualidad, porque al final, como vemos, aunque a cada persona le afecte de forma diferente y hay otros factores y no todo el mundo genera una adicción, al final no tiene esos nutrientes. Y como veis, pues tiene unos impactos que una vez uno se inicia en ese consumo, pues le puede tocar alguno de ellos, ¿no? Al fin y al cabo, yo pienso que estamos convirtiendo todo en como todo muy masificado. Ahora bueno, no sé qué tal en México, pero aquí en España en los supermercados ya el tomate no sabe a tomate, la verdura no sabe a verdura, porque está todo tan procesado con fertilizantes, lo hacen tan rápido para el consumo masivo de cosas que ya no tienen la calidad adecuada. Todo está hecho para usar y tirar. Y con el sexo creo que está pasando lo mismo. El sexo ya no está sabiendo a sexo. El sexo tiene que ver con el piel con piel, con compartir, con el placer de compartir el cuerpo en ese espacio de intimidad, con la mirada, con los cinco sentidos puestos en esa relación sexual, estar en el momento presente, el mindful sex, ¿no? Y la pornografía nos está alejando de eso, está convirtiendo el sexo en simplemente algo de yo, ya y poco más, ¿no? Pero nos está desconectando de esa experiencia. De hecho, esta generación tiene menos relaciones sexuales que la anterior, ¿no? Pues si dijera, bueno, es que ves porno y todo el mundo está teniendo un mejor sexo, está disfrutando más de la sexualidad tenemos que recomendar como profesionales, ¿no? La pornografía. No, es que estamos viendo que este consumo en pornografía lo que nos está dando son más problemas en gente joven, más disfunciones sexuales, menos satisfacción sexual, un sexo más agresivo, menos íntimo. Entonces, ¿realmente queremos esto por una pequeña dosis de placer? ¿Compensa? ¿Debemos recomendarlo como profesionales? Nos tendríamos que cuestionar, ¿no? Si hay otras maneras de estimular el deseo, el placer, compartir la sexualidad, conectar con el cuerpo de uno y del otro. El derecho a la privacidad, tan importante en tiempos de Internet, ¿verdad? Pues la pornografía no parece una industria que respete mucho esto, porque le acusaron hace 2 años de por recopilar ilegalmente los datos de todos los usuarios y venderlo. Y le llama la pornografía buitre, porque se aprovecha de los datos de las personas. Por tanto, a nivel ético y de privacidad, que es un derecho fundamental también, la privacidad en la sexualidad, la intimidad, pues no parece que se respete mucho.
Y ahora viene la inteligencia artificial y pornografía. Curioso, porque aquí la privacidad ha muerto. Ahora mismo hay cientos de aplicaciones para desnudar a personas en Internet. Todos somos desnudables. La intimidad ha muerto por completo. Si un tío o una tía en Singapur se mete en Internet, puede desnudarte. Curiosamente, vuelven a ser el 99% de los deepfakes de mujeres. Otra vez se repite este patrón de el hombre utiliza a la mujer para su placer, teniendo un catálogo de mujeres a la carta y creyendo en esa fantasía de omnipotencia o narcisismo sexual mal entendido, ¿no? Pero es que esto es una realidad, el 50% de los hombres ya lo ha usado y uno de cada cinco se ha cambiado de porno de ordenador a porno de inteligencia artificial. Pues igual que pasamos de revistas a videoclubs, a un cine así como erótico, a un porno más explícito y extremo, a un porno agresivo, a un porno de incesto, ahora viene el porno de inteligencia artificial con realidad virtual, realidad aumentada y cada vez va a tener un mayor impacto. El porno de ahora no tiene nada que ver con un estímulo erótico, con algo sugerente o semi-explícito, es algo súper extremo, súper y cada vez más, ¿no? Y eso es lo que vemos en el impacto a nivel cerebral. Ya sabéis que la pornografía se comporta en el cerebro como una adicción comportamental. Ahora vengo del Congreso Mundial de Adicciones Comportamentales y las investigaciones respecto a la pornografía y las similitudes con el resto de adicciones pues eran muchísimas y los grandes investigadores de Europa, de Canadá, afirmaban que, bueno, pues que se debería incluir en el DSM-6 como una adicción comportamental, aunque es un tema que está todavía en debate, pero sabemos que tiene tolerancia, dependencia, abstinencia en el 70% de los pacientes en revisiones sistemáticas y un impacto en el sistema de recompensa, núcleo de accumbens, sistema de dopamina, que altera y hace que necesite cada vez más y que mi capacidad de control cada vez se vaya perdiendo y pruebas neuropsicológicas y pruebas neurocognitivas y de resonancia magnética funcional, donde se ve, como aquí, que hay una alteración de las estructuras cerebrales, ¿no? Hay muchas revisiones sistemáticas en los últimos años que han visto que hay una alteración por este consumo de la pornografía, ¿no? De hecho, Alejandro. sí, Discúlpame tantito que te interrumpa, pero fíjate que tenemos bastantes preguntas aquí. Me gustaría, si pudiera, para no perder tanto el hilo, porque creo que se van juntando, vale. te las voy leyendo. Sobre todo, mira, la primera es ¿cómo defines en este contexto la ética y cómo la distingues de la moral? Bueno, yo creo que generalmente la moral se ha basado en ciertos dogmatismos que establecen pues, prácticas religiosas o algún tipo de creencias. Cuando hablamos de ética, intentamos verlo desde un punto aséptico a las creencias que pueda tener cada uno, aunque cada uno puede tener las creencias o complementarlo con su moral. Y cuando hablamos de ética, hablamos, por eso os traía esos 7 principios éticos, ¿no? La ética del consentimiento, de la equidad, de la reciprocidad, de la lealtad, la ética de el derecho a vincularme o a desvincularme y la ética del cuidado del otro. En la sexualidad tenemos la suerte de tener ya esos principios éticos que creo que definen ese marco, ¿no? Ya, tenemos otra. ¿La música, como el reggaetón, tienen relación con la pornografía? Y si es el caso, ¿tiene un efecto parecido en los comportamientos en la sociedad? Bueno, yo creo que el reggaetón es un poco un reflejo también de una cultura hipersexualizada. También creo que hay muchos modelos machistas y, bueno, en los videoclips podemos observar al hombre con todas las mujeres y creo que de alguna manera sí se replica. Hay algunos estudios que hablan de la influencia del reggaetón en el machismo y los estereotipos de género, pero el impacto, pues creo que es mucho mayor cuando, bueno, se superactivan los sistemas de la excitación a través de unos estímulos audiovisuales más potentes, ¿no? Ok. Otra, ¿hay investigaciones ay, ya se o tienes alguna opinión sobre factores positivos de la porno? ¿Hay categorías en las páginas porno que puedan considerarse como benéficas? Bueno, si os parece, voy a entrar en ese debate de la pornografía ética, saludable, ¿no? Ok. Ahora, así Ah, que ok, creo que la intentaré responder, ¿eh? La intentaré ok, responder de ahí perfecto. para pensar y cuestionarnos un poco todo eso. Excelente. Entonces me sigo con la siguiente. ¿Existen factores que se asocian a un incremento del efecto negativo de la pornografía sobre la conducta sexual? Sí, efectivamente, tenemos tanto estudios que vinculan de forma directa, excluyendo otras variables, el efecto de la pornografía de forma directa en la conducta sexual, pero también tenemos otros factores mediadores, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, la baja autoestima,
la ansiedad de rendimiento, la comparación del cuerpo con ese material y por tanto luego tener una baja percepción de mí mismo o de mí misma. Entonces, bueno, todo esto siempre se conjuga. Ahora estamos evolucionando a análisis complejos, de network análisis que vinculan todas las variables que están relacionadas, ¿no? También patologías como el TDAH, impulsividad, trastornos de personalidad, todo esto siempre estará en juego y probablemente aumente la gravedad de estas asociaciones, ¿no? O serán factores preventivos para que yo vea pornografía y pues los efectos sean menores, ¿no? Ok, sí, vamos a seguir con tu presentación porque creo que las siguientes que vienen justo tienen que ver con esta parte de efectos positivos en la conducta, ¿vale? Gracias, Y, Alejandro. vamos, eso intentaré responderlo Sí, porque para mí la cosa es que es positivo. Evidentemente la pornografía da placer, se hace para intentar aprender de cosas, se hace para regular las emociones, a veces ansiedad. Eh, Mi cuestionamiento y por aquí la pregunta y el debate ético, ¿no? Es, ¿hay otras maneras que son mejores para hacer eso? ¿Compensa ese beneficio que tiene en el placer, en el aprendizaje, en ejercer mi libertad como persona, de hacer lo que me dé la gana, por supuesto, ¿no? O de excitarme con ese material, con los posibles efectos negativos que puede tener? ¿Merece la pena, no? Yo creo que ese es justo el debate y me encantaría que luego pues también hagáis vuestra aportación. Yo vengo aquí a abrir melones y a que luego pues os vayáis a casa pensando y también a discutir y a debatir entre todas las personas que estamos aquí, que yo creo que es lo interesante, ¿no? Pero sí que me parece interesante incidir en eso, ¿no? En qué es positivo, ¿no? O sea, ok, que me dé placer es positivo, pero el derecho al placer está por encima del derecho al respeto. El derecho a ser libre yo para masturbarme con porno, que evidentemente es así, está por encima de que se erotice un contenido infantil, de que se erotice la violencia. ¿Cuál de los derechos debe prevalecer? ¿El derecho a la integridad física o el derecho al placer, ¿no? Me parece un debate súper interesante. A mi parecer, y después de estos años, y vais viendo también que mi postura es clara, el derecho al placer no puede prevalecer sobre todo. Me parece un derecho fundamental y que se ha negado durante mucho tiempo a nuestra sociedad a nivel cultural por cuestiones de creencias limitantes respecto a la sexualidad, de culpa, de vergüenza. Pero eso no significa que el derecho al placer ya sirva para todo, ¿no? Bueno, ese es un cuestionamiento y un pensamiento que hago así un poco en alto, ¿no? Entonces, bueno, claro, para cuestionarnos también la ética nos tenemos que cuestionar la industria. La industria de la pornografía nos ha vendido que ser actriz porno es esto, ¿no? Aparece Apolonia, una gran actriz, guapísima, que aparece en programas de éxito, está en España, seguro que lo conocéis también, La Resistencia. Y claro, uno ve esto y dice, hombre, ¿cómo no va a ser ético esta mujer que parece que está ahí libremente, feliz, exitosa, empoderada, libre, feminista, ¿no? Pero claro, esto es lo que nos trata de vender la industria del porno. ¿Qué es la realidad de la industria del porno? Abuso, denigración, humillación. Esta es una actriz porno que fue humillada públicamente, esta fue maltratada, abusada, ¿no? Ahora os voy a poner bastantes ejemplos, ¿no? Entonces, la industria del porno, que no olvidemos que es una industria que quiere ganar dinero, no es una industria ni revisada por profesionales de la sexología, no está AMSAC detrás, la UAS, la FES en España, diciendo, oye, estos contenidos son apropiados, vamos a diseñar esto para pensar en los menores y en la educación afectivo-sexual. Esto está diseñado para ganar dinero y únicamente para eso, ¿no? Entonces nos ha hecho creer que es cine para adultos, que es entretenimiento sexual, se ha aprovechado de una sociedad que es muy hedonista, que busca el placer a toda costa, ha asociado su uso a la libertad, al empoderamiento, pero bueno, al fin y al cabo lo único que ha hecho es generar un producto adictivo que no está diseñado ni para el placer, ni para educar, ni para aprender, sino para ganar únicamente dinero, ¿no? Y estas imágenes de esas actrices que son exitosas o actores, ¿no? Pero cuando nos cuestionamos lo que hay detrás de la pornografía, yo llevo muchos años investigando sobre esto, he trabajado con la policía, con Guardia Civil, hemos participado en un libro que se llama Porno Explotación, donde hemos descubierto la trata de personas que hay detrás de todo esto, en el libro de Mabel Lozano, que aportamos unos cuantos testimonios, y hemos investigado mucho sobre ello, ¿no? Entonces, esto es lo que te vende la industria de la pornografía. Ailo es la gran empresa que no se vende como una empresa de pornografía, sino como una empresa de entretenimiento para adultos. Antes se llamaba MindGeek y aquí es donde entra Pornhub
y el resto de marcas, ¿no? Tienen un montón de marcas también de videojuegos sexuales para intentar llegar a los adolescentes y se venden pues como una industria de relaciones con ONGs, un contenido verificado, donde hay una moderación de su contenido. Intentan poner blogs de salud sexual para favorecer la salud sexual. Intentan hacer campañas por Hub a favor de salvar a las abejitas que están en extinción debido a el cambio climático. Y cada vez que se vea un vídeo de Pornhub, se va a salvar a una abejita o se va a salvar a una tortuga. Cada vez que veas Dirtiest Porn Film Ever, vas a salvar a una tortuguita que se está comiendo toda la basura que hay en los plásticos en el océano, ¿no? Esto es lo que nos va a vender Pornhub. Pero ¿qué es lo que hay en realidad detrás de Pornhub? Que no te engañen. Han tenido que dimitir toda la cúpula de directiva por un gran escándalo de vídeos sin consentimiento, de abuso sexual, de pedofilia, de captación de niños. Muchos vídeos con los que muchas personas del mundo se han masturbado frecuentemente eran vídeos ilegales de hijas raptadas. Todo esto está documentado en un movimiento que se llama Trafficking Hub, donde descubrieron, y ha salido en todos los periódicos importantes del mundo, en la BBC, Times, The Guardian y en todos los diarios de importancia, cómo Pornhub albergaba miles de vídeos de pedófilos, cómo descubrieron que había vídeos de personas y niños menores de edad que habían subido sin su consentimiento, cómo los moderadores no funcionaban, eran mentiras esos moderadores de contenido, donde hay un vídeo donde se infiltra una periodista dentro de la industria y el CEO de Pornhub, bueno, de MindGeek, admite que lo que está pasando allí es una barra libre para que los pedófilos suban sus vídeos y lo dice riéndose, con un cinismo absoluto. Hay muchos documentales en internet que hablan de este tema y bueno, Trafficking Hub es un movimiento que merece la pena que echéis un vistazo a todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Y es que la industria de la pornografía es como una pandemia, está en todos lados, no solo por Hub. Cuando entras en Likee, que es una aplicación supuestamente como TikTok, te encuentras captación de menores. Busco niñas de 7 a 16 años para un grupo caliente de fotos. Busco chicas atrevidas, cualquier edad, ¿no? Oye, niña, ¿y si jugamos a que soy tu amo? Busco niñas menores de edad, atrevidas y calientes. O sea, hay una captación, hay una retroalimentación de la explotación sexual infantil y de la prostitución a la pornografía que es inevitable verlas juntas. Pornografía y prostitución 2.0. Es por eso que Instagram le eliminó su cuenta premium a Pornhub, Visa y Mastercard dejaron de pagarle, Apple Pay dejó de pagar, de poder pagar en sus plataformas. Y bueno, por supuesto, otras formas de prostitución digital, OnlyFans, donde curiosamente vuelven a ser mujeres las expuestas y la gran mayoría de usuarios son varones, se vuelve a replicar el patrón. Hay muchos vídeos y documentales, no me voy a detener en esto, que ya me va quedando poco tiempo, pero también hay, intentan venderte como casos de éxito de esas chicas que veis abajo y que esto es un negocio estupendo. Ahora ha salido un informe en España sobre OnlyFans alucinante y muy aterrador. Claro, el problema del derecho al olvido. Muchas mujeres firman contratos donde ceden los derechos de esos vídeos de por vida, nunca pueden borrarlo. Y hay muchas mujeres que dicen, ahora me he hecho madre y no quiero que mi hijo encuentre el vídeo ahí. O personas que luego se arrepienten, que pasaron un mal momento en su vida y se metieron a la industria. Yo tengo contacto con un exactor porno gay, que es muy amigo nuestro, y ha estado en la industria de la pornografía homosexual. Y claro, él firmó, bueno, algunos lo hizo sin contrato, en otros abusaron de él, en escenas, en rodajes, y él cuenta toda la historia desde dentro y lo ha vivido desde dentro, ¿no? Entonces, también para cuestionarnos la ética, tenemos que hablar de esa libertad. Realmente, pues sí, cada persona puede utilizar, vivir, y ganar dinero como lo considere, pero todo vale. Utilizar tu cuerpo y algo tan íntimo como la sexualidad para ganar dinero es ético. ¿Realmente esas personas que toman una decisión la toman de forma libre? Pues fijaros, he acudido a bastante investigación y lo que he encontrado me ha llamado mucho la atención. Eh, ¿Por qué se dedican las trabajadoras sexuales, o mal llamadas trabajadoras sexuales, a mi parecer, a esto? Pues muchas veces hay mucha relación con psicopatología, mayor respuesta al estrés, sufren más somatizaciones, más depresión, más fatiga, más frustración, tienen más adicciones al tabaco y al alcohol y síntomas de estrés postraumático producidos por todo lo que les pasa ahí o personas que antes lo tienen y luego acaban ahí.
El 80% de un estudio de 100 mujeres que trabajaban en la industria del sexo tenían traumas en la infancia, abuso emocional, negligencia física y además presentaban síntomas de adicción sexual. El 80% cumplía criterios clínicos de adicción sexual. ¿Son realmente libres? Pues ahí lo dejo, ¿no? En estos dos estudios igual encontraron que en esas trabajadoras había más problemas de depresión, ansiedad, abuso de sustancias, ideas de suicidio, violencia, conductas sexuales de riesgos y tenían más dificultades porque no les permitían acceder a los servicios de salud para que no les ayudasen. De hecho, pues cuando también analizan la situación en la que llega, pues el 82% llega de forma ilegal y por trata de mujeres. Curiosamente, cuando les preguntan, ninguna de ellas decía que había estado ahí por la trata de personas, ¿no? Que estaba allí de forma voluntaria, pero el 82% había llegado ilegalmente y parte de y explotación de personas, ¿no? Casi un 20% clínicamente deprimidas, con estrés postraumático. ¿Son felices? ¿Es una opción de vida? ¿Son libres de verdad? ¿Es ética la industria de la pornografía? ¿Compensa que yo me masturbe viendo pornografía por lo que pasa en estas mujeres? Ahí lo dejo. Respecto a actrices pornográficas también, motivaciones, pues generalmente dinero, trauma, tener una adicción actualmente, pasar por problemas interpersonales, búsqueda de libertad y búsqueda de reconocimiento, ¿no? Y generalmente no reportan ser víctimas de violencia, aunque lo hayan sido, por miedo al castigo de los chulos o de los porneros o de los que están en la industria del porno, por miedo al maltrato, miedo a la exposición pública y a hablar de esto y contar lo que ha pasado, o que, aunque lo denuncien al agresor, no le pase nada, ¿no? Como las víctimas de violencia de género, pero dentro de la industria de la pornografía. Entonces, pues a mi parecer, después de todo este análisis y todas estas conclusiones, pues para mí no existe ni la pornografía saludable, ni la pornografía ética, ni la pornografía feminista, ¿no? Y quiero pues dar unas pinceladas de todo esto, ¿no? Hace falta una alternativa al porno, no un porno alternativo, dice Lluís Ballester. La palabra pornografía significa el tratado de la prostitución o el tratado de las prostitutas en su raíz etimológica. Nada que se llame pornografía puede ser ético, nada que se llame pornografía puede ser feminista, porque es todo lo contrario, ya simplemente en sus palabras. Tenemos que tener cuidado porque decir que se pueda crear un material para la educación afectivo-sexual o para los adolescentes revisado por profesionales, eso es un debate interesante y eso es un debate donde puede haber una ética. Pero eso no tiene nada que ver con la pornografía actual, ¿no? Ni incluso con aquello que no, ahora mismo se vende como pornografía feminista o ética, porque yo me hago tres preguntas, una pregunta, ¿no? ¿Quién dice que el porno es feminista? Es decir, o sea, imaginaros que yo monto un McDonald's y le llamo comida healthy, restaurante saludable. O sea, yo monto un restaurante para ganar dinero de un producto que es nocivo, pero digo que es healthy. Y como yo soy un tío que está muy fuerte y muy sano, pues ala todo el mundo lo compra y se cree que es healthy. Es decir, el porno feminista, porque una persona o una directora que sea feminista y que intente, aunque intente hacer las cosas bien, eso no certifica que esa pornografía sea feminista. No viene Simone de Beauvoir o grandes feministas de nuestro país o de nuestra historia a decir, oye, sí, este porno es feminista. O no se levanta Aristóteles de la tumba y dice, sí, esto es porno ético. O no, la OMS no te dice, tienes que ver 3 vídeos porno al día para estar más saludable, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamamos porno saludable o porno ético o porno feminista si nadie certifica eso? Si se crea una certificación para que el porno sea feminista, pues yo me lo creeré, pero que lo avale alguien que sepa de teorías de género y de teorías de feminismo o que alguien que sepa de ética. Pero lo que no puedo hacer es venderte un producto yo y yo ponerme me monto un restaurante y me pongo yo la estrella Michelin. Me lo tendrá que poner la guía Michelin, por lo menos, ¿no? O pasar unos controles de sanidad cuando haga un restaurante. Entonces a mí eso me hace pensar. Eh, es curioso porque hay estudios que no encuentran relación entre la violencia y la pornografía, o que no encuentran relación entre la violencia, entre la pornografía y las disfunciones sexuales. Pero estudios que digan que el porno es saludable, o que masturbarse con porno es mejor que masturbarse con fantasías, o que ver porno es mejor que tener sexo en la vida real, no existe ninguno. Entonces, ¿por qué no empeñamos tanto en defenderlo? ¿Realmente tanto nos cuesta liberarnos de todo esto? ¿Realmente es que es tan importante para nosotros la pornografía que es un atentado a nuestra libertad? ¿O igual no tanto?
¿Existe algún estudio que te diga que el porno feminista es bueno y que te aporta? Pues es que solo hay uno, porque yo los reviso todos. Y este estudio lo único que dice es que es poco probable que las películas de una directora que se llama Taormino, que es muy feminista, rollo Erika Last, tengan efectos saludables en la vida sexual y relacional de sus consumidores. Pero habéis visto todos los estudios que hay de consecuencias negativas, entonces, ¿dónde lo ponemos en la balanza? ¿Por qué no apostamos por la ciencia que sí existe? ¿Qué nos planteamos? Somos profesionales de la ciencia y de la sexología, ¿no? Curiosamente, vale, vamos a buscar porno feminista, vamos a creernos que hay porno feminista. Poned porno feminista en Google. Esto es de hace tiempo, no sé qué saldrá ahora y en vuestro país, ¿no? Pero dame tu semen, mister, jugadora feminista de rugby, fiesta feminista, lucha lésbica, luego golpeándola. Juego con mi hermanastra y mi hermanastro me follo a mi cuñado sin condón. Esto es lo que se vende como feminista. A mí esto feminista, equidad, igualdad, respeto a la mujer, me parece bastante poco. Incluso Erika Lass, este fetiche de la pornografía feminista ahora, que defiende, y seguro que él es una tía, además ha estudiado derechos humanos y es una gran activista a favor de los derechos de la mujer y probablemente una persona estupenda y una gran profesional cinematográfica. Pero cuando tú tienes un convenio con Pornhub y tienes un convenio con la industria de explotación de personas, Pornhub, como habéis visto, está ligado a la trata y a la explotación y tiene un canal premium dentro que cuando te metes y pones Erika Las Porn, yo me he metido para ver los vídeos pornográficos, salen sus vídeos supuestamente más eróticos, pero rápido Pornhub te da advertising para llevarte a otros vídeos más extremos como me estoy acostando con mi hijastra o una adolescente japonesa que juega y tiene sexo con no sé qué, ¿no? Es decir, adolescentes, incesto, en el propio canal feminista y ético del que te venden, ¿no? Me parece un poco incongruente, ¿no? Y por último, y ya termino de verdad, las personas que están detrás de la cámara. Curiosamente, la gran mayoría de empresarios son hombres, no son mujeres, por tanto, ¿es una industria feminista? Curiosamente, Erika Las es la cara visible de la empresa Erika Las, pero ¿sabíais que el CEO de Erika Las es un hombre? Y que todo su equipo directivo son hombres, tanto Freddy como Pablo. Entonces, ¿realmente son feministas y hay un equipo de mujeres preocupadas por el feminismo? ¿O intentan usar el feminismo para seguir vendiéndote más un producto? Pues lo dejo ahí en el aire también. Nacho Vidal, un gran actor famoso en España, habla de, bueno, cómo ha sufrido dentro de la industria de la pornografía, cuenta que él tiene un trastorno narcisista, depresivo mayor, un policonsumo de sustancias y que además se masturbaba 8 horas consumiendo pornografía y consumiendo cocaína y consumiendo pornografía, ¿no? Por tanto, una persona que ha sufrido. De esto leo solo uno que no tengo ya mucho tiempo. Una exactriz pornográfica. Una película tuvo la escena más atemorizante, deprimente y brutal que he hecho. He tratado de quitarlo de mi memoria por el severo abuso que recibí durante la filmación. El actor tenía un odio natural en contra de las mujeres, en el sentido de que siempre ha sido más brutal de lo que se le pedía. Accedí a hacer la escena pensando que me iba a pegar solamente una vez en la cabeza. Si te das cuenta, él usa un anillo de oro sólido todo el tiempo y siguió golpeándome con él. Detuve la escena porque me dolía demasiado, ¿no? También algunas actrices que, aunque van a entornos donde se supone que respetan más las condiciones de las actrices, cuentan como una vez estás en un rodaje donde se ha alquilado una sala, un equipo, hay un director mirándote, un montón de personas mirándote, no es tan fácil decir que no a una escena, negarte, decir, oye, me está doliendo. Es decir, esto no es tan sencillo como parece, utilizar tu cuerpo de forma sexual sin deseo, tener sexo sin deseo, tener sexo por trabajo no es lo mismo que hacer otro tipo de actividad. El sexo requiere de un deseo, de una atracción, de una seducción, de un deseo subjetivo y objetivo, de una activación de tu respuesta sexual, ¿no? Entonces, al final hay una retroalimentación de todos estos sistemas, prostitución, el hedonismo, la pornografía, el consumismo, la explotación de personas, el capitalismo, la cosificación, las pantallas, las redes sociales, el machismo, la hipersexualización. Todo es un negocio que se está retroalimentando de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, reflexionar sobre esta pregunta, ¿no? Piensa en el mejor encuentro sexual que hayáis tenido. ¿De verdad el porno ha tenido mucho que ver en ese encuentro sexual? ¿O lo que te ha ayudado a vivir bien ese encuentro sexual es el disfrute, la capacidad de explorar, la curiosidad, la intimidad, la seguridad que te ha dado la otra persona, la conexión con tu cuerpo y con el del otro, la reciprocidad, pues esos principios éticos de los que hablábamos, ¿no?
Entonces, bueno, también para el tema legal, que como comentaba Eli al principio, yo ahora formo parte de un comité de expertos que está asesorando al gobierno de España para la protección del menor en Internet. No sé cómo está la situación en vuestro país, ahora podéis comentar si os apetece. En España estamos a punto de ofrecer una verificación de edad con un certificado digital. Es verdad que será complicado, que habrá grietas, pero vamos a intentar que la pornografía, pues al menos para los menores, tenga una protección, un certificado digital, como ocurre con las apuestas online, para el póker o para otro tipo de industrias. La industria del porno ha tenido indemnidad e impunidad sexual durante toda la historia. Es la única industria que se ha podido publicitar en muchísimos sitios, que ha podido estar en redes sociales y captar a menores, que ha podido tener acceso a los menores de 18 años sin ningún tipo de control real. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer en este sentido, trabajar con las empresas de telefonía para que se den tarjetas SIM ya controladas con un filtro para los menores de edad, incluso la inteligencia artificial puede ayudar en esto. Hay que sancionar a las plataformas. En España ya están sancionando a plataformas que no cumplen con algunos requisitos o que fomentan el consumo de los menores. Hay que crear dispositivos, teléfonos móviles diferentes para los niños que para los adultos, y eso es importante. Hay que hablar de los algoritmos. Ahora se habla mucho de los neuroderechos y esto es importante. Vivimos en Internet y en Internet uno puede ser anónimo, ser un usuario, insultar a alguien, hacer todo tipo de cosas sin tener un registro, un rastro. Hay que tener algún tipo de control de lo que ocurre en Internet. Por supuesto, al final tenemos que ir a la base, a la educación afectivo-sexual, que yo creo que esa es nuestra gran misión. Ofrecer una educación afectivo-sexual integral, basada en lo científico, no en una ideología, sino en el desarrollo de la salud sexual de las personas, del bienestar, de la libertad de verdad sexual y de apostar también por esa parte afectiva que creo que la hemos perdido mucho, de la intimidad, de la sensibilidad, de la empatía, de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que a veces falla tanto. En fin, si os interesa saber más sobre este tema, le dedico un capítulo entero a toda la industria de la pornografía en mi libro ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía. Lo tenéis en Amazon y en ebook, porque no está en México, ya lo siento. Sorteé uno en el Congreso de AMSAC, pero no está en físico todavía, ojalá algún día llegue, pero lo tenéis en ebook por si os interesa. Y bueno, pues también tenéis mi contacto para lo que queráis, me podéis encontrar en redes sociales o en Instagram. Y como os decía, en Alejandro Villena Psicología. Y como os decía al principio, pues bueno, nuestro tiempo es algo muy valioso, ¿no? Y muy importante. Y invertirlo en sexualidad seguro que es buena idea si la sexualidad y el sexo es bueno. Pero quizá, pues en este cuestionamiento y después de este debate ético que también podemos tener ahora, pues os vuelvo a hacer la pregunta de a qué le va a dedicar tu tiempo y si ahora os parece también tan deseable dedicarle este tiempo a la pornografía para seguir haciéndolo o esto os ha hecho reflexionar para pensar de otra manera. Así que nada, ahora sí, eso es todo. Un millón de gracias. Ahí tenéis mi correo electrónico para lo que necesitéis, también mi cuenta de Instagram. Esta ha sido mi humilde opinión y experiencia después de pues, muchos años investigando sobre este tema y tratando también con personas que han estado pues, en la industria y fuera y en la investigación. Así que ojalá os haya hecho reflexionar y me encantaría oír también vuestra opinión y cuestionar, debatir sobre este tema que, bueno, creo que todavía no hay respuestas para todo y que mi verdad pues no será una verdad absoluta tampoco, así que encantado también de oír vuestra opinión. Híjole, dijiste tantas cosas con las cuales podemos empezar a tener muchísimas formas de pensamiento distintas, pero mira, lo que me interesa ahorita es darle respuesta tenemos muchísimas preguntas. La verdad es que estamos muy contentos aquí en la mesa. Tenemos 149 personas que están conectadas, o sea, sí es bastante. Lamentablemente no podemos responderlas o darles voz específicamente, ¿no? Pero trataremos de hacerlo con las preguntas que están, algunas ya las respondiste, otras creo que me parece que sí hay una cuestión aquí con del tema del el porno feminista, porque sí hay algunas preguntas sobre eso, pero mira, de donde me quedé y dice, ah, ¿cómo se clasifica un consumo problemático de consumo de pornografía? Es decir, ¿hay parámetros o el parámetro se basa en la disfuncionalidad que ocasiona en la persona? Es muy interesante. Tenemos unos criterios que son los de la OMS, de trastorno por comportamiento sexual compulsivo, y unos criterios acuñados por investigadores
del uso problemático de la pornografía. Además, tenemos unas escalas estandarizadas y validadas. De hecho, yo he validado una en México y en España, en la que se distingue un punto de corte clínico, ¿no? Se basa sobre todo en la utilización del porno para una regulación emocional y compensar otros estados emocionales disfuncionales, la tolerancia, el ir a más o en más cantidad de tiempo o en contenidos más extremos, la negligencia o disfuncionalidad en otras áreas de la vida personal, familiar, sexual, ¿no? Y abandonar otras tareas, lo que pasa en cualquier adicción realmente. Eh, que lo sigo haciendo a pesar de que ya cada vez voy teniendo menos placer y que pierdo el control sobre la conducta. Ya no dependo, ¿no? Y no lo controlo yo, sino que la conducta me controla a mí. Ahí estaríamos hablando ya no de un uso recreativo o esporádico, sino de ese uso clínicamente, digamos que adictivo o significativo. Correcto. Y me parece ahí que también responde la pregunta de Abel Flores para que ya no perdamos ahí más tiempo. Luego tenemos, ¿qué tanto contribuye el soft porn de videos como los de Shakira, por ejemplo, a erotizar de manera negativa incluso a los menores de edad? Pues, una cosa, ese es un debate interesante también, ¿no? ¿Qué es pornografía a día de hoy, ¿no? En una sociedad hipersexualizada, ¿no? Evidentemente, la pornografía, cuando hablamos de pornografía, hablamos de esa industria que crea un material para buscar tu excitación, ¿no? Ujú. Shakira no hace un vídeo buscando tu excitación, aunque haga un vídeo sugerente o más erótico o lo que sea, ¿no? Pero sí que nos podemos cuestionar, y muchos chicos jóvenes, chicas jóvenes, están empezando a masturbarse con los vídeos que ven en TikTok muy, muy sexualizados. Algunos son pornográficos, de hecho a veces hay vídeos que los borran rápidamente, cuentas que van saltando de un sitio a otro, incluso stickers de WhatsApp que son muy pornográficos. Bueno, son las nuevas maneras de producir esa pornografía y por tanto van a intentar llegar. Probablemente no tenga el impacto que el vídeo intenso extremo, pero a mí sí que me parece que vivimos en una sociedad que está muy hipersexualizada y me parece que el sexo es algo estupendo, bueno y deseable a vivir y compartir como cada uno lo desee en su propio proyecto de vida, pero que tampoco es todo en nuestras vidas, ¿no? O sea, es una dimensión súper importante, pero que todo esté sexualizado a veces creo que le hace perder un poco el valor, ¿no? El otro día leía un libro muy interesante de un filósofo que decía, para despertar el deseo sexual hay que cerrar los ojos, no abrirlo, ¿no? Y me parece interesante porque si estamos saturados de ver tanto sexo, pues cuando yo ya veo un cuerpo desnudo, ya lo he visto, quiero otro, esto ya lo he consumido, ¿no? Entonces, me parece más interesante cerrar los ojos, conectar conmigo, desarrollar mi imaginación, mi creatividad. Y esto es lo que hacemos con los pacientes en sexología, ayudarles a desarrollar gustos, fantasías, conectar con su imaginario. A mí eso me parece una propuesta mucho más interesante y potente de desarrollo del potencial erótico de la persona que un consumo masivo de cosas muy explícitas, ¿no? Sí. De acuerdo. Es verdad, me quedé pensando justo con el poder de las fantasías, a diferencia de la parte explícita, ¿no? Me parece, híjole, es que tenemos aquí que, ya hasta estoy pensando en un evento específico de más tiempo porque hay mucha controversia con respecto al tema positivo, si hay efectos positivos en la conducta sexual relacionado con la pornografía, que creo que lo abordaste, pero mira, hay otra pregunta. ¿La pornografía auditiva es un fenómeno real por investigaciones? ¿Brindamos el mismo abordaje que por la pornografía común como terapeutas? Pues creo que es un tema que está sin explorar en la investigación. De hecho, no distinguen mucho en la investigación de la pornografía auditiva. Me parece que están saliendo nuevas corrientes, incluso audiorelatos eróticos. Bueno, creo que habrá que cuestionárselo. No tengo una respuesta porque no hay una respuesta desde el punto de vista científico. Por ejemplo, sí que hay una aplicación que han desarrollado unas sexólogas en España que son audiorelatos, ¿no? Por lo menos son unas profesionales que lo han desarrollado con la intención de activar un poco ese imaginario, ese repertorio para dar alguna idea sin que sea explícito. Además, hay consentimiento, hay... Bueno, es una idea y lo que está claro es que a la sexología le preocupa el tema del porno, la manera en la que se está representando el sexo y creo que tenemos que caminar a buscar alternativas a esta pornografía que nos estamos encontrando. Eh, habrá que ver cómo evoluciona. Claro, ¿cuál es el problema? Yo me he encontrado en Spotify relatos eróticos de padre se acuesta con su madre, con su hija, eh, y hermana se acuesta con su hermano, ¿no? Y de incesto. Entonces, ¿vamos a replicar lo que hay en la pornografía en esos relatos? Entonces, ¿eso va a ser lo mismo? Bueno, es algo cuestionable también, ¿no?
o a pensar, ¿no? Mi idea sería que empiece a haber una línea de investigación que hiciera estudios comparativos entre la lectura, el audio y la pornografía más mainstream, ¿no? Y pudiera darnos una respuesta. A día de hoy no la hay, pero también es una ciencia emergente la de la pornografía. Hasta hace poco nadie se cuestionaba que esto podía estudiarse como una investigación. Claro. Wow. Mira, hay otra, el tema está maravilloso, ¿eh? Soy pediatra neonatóloga, entonces es un tema muy importante en el seguimiento del adolescente, que es para muchos de nosotros un reto. Mi duda específica es, ya que en la adolescencia es más intensa la parte en la que el paciente quiere formar parte de un grupo o tener aceptación, entran a este círculo del porno. ¿Cómo podemos identificar red flags para que podamos actuar antes de tiempo y evitar que tengan relaciones sexuales dolorosas, traumáticas o que pongan en peligro su integridad porque graban o mandan fotos y posteriormente estas son difundidas en la web? Súper interesante. Como eres pediatra, te acabo de poner en el chat un artículo publicado en Pediatría Integral, que es un artículo para hacer un screening en la consulta de atención primaria y que además da todas estas señales de alerta. Te lo paso para que lo tengáis todas las personas que estáis aquí. Eh, pero efectivamente, es muy interesante todo el tema el tema social, habilidades sociales, porque está muy relacionado con todo esto. Los niños que se aíslan más, las niñas que tienen habilidades sociales más pobres, tienden más al consumo de pornografía para integrarse, para encontrar ese sitio de pertenencia. Y bueno, señales tenemos algunas, ¿no? A veces tienen un comportamiento inapropiado sexual a su edad, un lenguaje ya machista o muy sexualizado. A veces duermen poco, su rendimiento académico baja, eso lo vemos en la escuela, cuando tienen ya un uso muy compulsivo en la adolescencia, ¿no? Tienen dependencia de las pantallas, sobreprotegen mucho su ordenador, en casa pasan mucho tiempo en sitios escondidos con el móvil, en el colegio también. Entonces nos podemos fijar o en la persona o en las pantallas o en el tema de la sexualidad si hay algunos cambios en ese estado de ánimo o en la relación con la tecnología o en la vivencia de la sexualidad. Pero yo suelo decir que esto es silencioso, ¿no? Que la cocaína lo ves claramente o otro tipo de conductas compulsivas son más manifiestas. La pornografía y el adolescente que se está desarrollando, que está conociéndose, que tiene curiosidad. Es difícil, ¿no? A veces establecer esa línea entre esto es normal de la adolescencia o está ya... Pero bueno, pues creo que sí que tenemos que estar atentos a todo ello y poder, bueno, preguntar, hablar, ofrecer espacios de hablar de sexualidad sin tapujos, sin vergüenza, sin prejuicios, para que el adolescente pueda acudir a nosotros y encuentre también para pedirnos ayuda un espacio para reflexionar, darle un pensamiento crítico sobre lo que es una sexualidad sana y no lo que aparece en el porno, ¿no? Claro. Ok, sé que nos regalas bastante de tu tiempo. ¿Me das oportunidad de poder seguir contestando algunas más, por favor? Muy La pregunta es, ¿la hiperexposición a la pornografía influye en parafilias y fetiches como por ejemplo el exhibicionismo? Sí, hay un cierto debate porque algunas personas consideran que el consumo de pornografía adictivo podía ser un tipo de parafilia, voyerista. Incluso algunos investigadores dicen que los adictos a la pornografía son más voyeristas que tengan un trastorno compulsivo. Otros dicen que es impulsivo, otros que es compulsivo. Lo que sí que vemos es que se erotizan determinados contenidos, por ejemplo, la zoofilia o determinadas parafilias. Por ejemplo, yo tenía un paciente que veía muchos vídeos donde se espiaba a mujeres y luego acabó él espiando a mujeres con su iPad, le grababa desde las ventanas o iba a centros comerciales con el móvil y grababa a mujeres que iban con poca ropa, con ropa más ligera, para luego quedarse esos vídeos, ¿no? Porque había normalizado todo ese tipo de contenidos. E incluso también al colectivo transexual se está viendo que se está convirtiendo en un fetiche, porque personas que estaban consumiendo pornografía heterosexual u homosexual necesitan pasar a erotizar al colectivo transexual, lo cual es cosificar también a las personas de alguna manera para buscar eso de forma extrema. Por tanto, sí que hay una relación de alguna manera en los gustos, las parafilias, ¿no? Etcétera. Ok, bueno, pues sí. ¿Estará vinculado el uso de la pornografía con las personas que practican el BDSM? Bueno, esto es un gran debate. Tengo un podcast hablando de eso, se llama Abro el paraguas. ¿Mm? Algunos fragmentos están en mi perfil, pero creo que está en Podimo. Y justo es un debate en el que vamos una mujer que fue ex prostituida y yo
y con otras dos sexólogas debatiendo sobre este tema, parece que sí que hay cierta normalización de la dominancia y el sometimiento y sí que se está haciendo una gran asociación entre este tipo de prácticas y parece que sí que hay cierta relación por la tolerancia y la necesidad de ir buscando algo más extremo, pero todavía es un tema así como que falta por investigar bien. Ok. ¿Puedes repetir el nombre de esta empresa, la que está detrás de Pornhub? Ahora se llama Ailo con Y, Ay, antes se llamaba Mind Geek y cambiaron el nombre para intentar lavar su cara y curiosamente dicen que lo ha comprado un fondo ético canadiense, ok, paradójicamente, ¿no? Bueno, intentan de alguna manera que se le vaya desasociando con todos los trapos sucios que han salido en todas las noticias del mundo. claro. Ahorita nos regalas este blog que comentaste o podcast para que lo Eh, podamos difundir. También las personas que están preguntando si les va a llegar por correo esta grabación. Eventualmente también la subiremos a nuestras redes porque hay todavía muchísimas más. De Sharon específicamente, muy interesante lo que dices. Ella comparte que en México está llevando a cabo un estudio sobre la relación entre consumo de pornografía y ciertas prácticas sexuales Qué bueno, entre estudiantes de la UNAM y el TEC de Monterrey. Y lo coordina la Investigación en Salud y Demografía para México junto con 4 universidades de Estados Unidos. qué bueno. Entonces, o sea, Pues, también compartiremos esa información. me Ah, encantaría. dice, Escríbeme sí, por sí. email, escríbeme por email y me pasas información. Me encantará oír sobre ese estudio y seguro que surgen oportunidades. Nosotros tenemos estudios también en marcha en España, o sea que puede ser súper interesante. Dejo ahí mi email también. Ahorita vamos a compartir otra vez todos los datos, que por cierto están preguntando si vas a compartirnos tu presentación. Ahí nos avisas. Sí, yo os la paso encantado. Bueno, como va a quedar grabada, se queda ahí. En la Correcto. grabación ya está. Pero si alguien quiere algo concreto, que me escriba y se lo mando también encantado. Perfecto. Ok, sí, te paso también luego los datos de Sharon Bissell, que es la chica que nos está mandando esta información. Dice, hay una persona, buenas tardes, va a dar un taller de alfabetización pornográfica. Al final del taller hablábamos de qué herramientas se podrían brindar para gestionar el consumo de pornografía. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cuáles crees que sean algunas estrategias o herramientas para que una persona pueda gestionar o dejar de ver pornografía? Mm. Bueno, en terapia lo que ha demostrado eficacia principalmente es la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness también está cogiendo bastante peso en los últimos tiempos. Probablemente vaya habiendo más terapias que se descubran que son interesantes. Yo creo que es muy importante todo el trabajo de la regulación emocional y de la gestión de los impulsos, ¿no? Pues son personas con con un bajo control de los impulsos o mucha incapacidad para inhibir las respuestas por su lóbulo frontal y mucha disregulación en la amígdala de las emociones, ¿no? Por tanto, invertir en técnicas de mindfulness, de relajación, incluso neuropsicológicas para el control de los impulsos puede ser interesante. Generalmente hacemos un tratamiento integral adaptado a la persona, donde también vemos si ha habido trauma, abuso, un apego evitativo, desorganizado, ansioso, y bueno, buceamos en todas las posibilidades. También la primera parte siempre es la motivación. Yo les pido que escriban una carta de despedida a la pornografía, ¿no? Eh, Como, bueno, en todas las adicciones se hace esa entrevista motivacional, ¿no? Pues aquí hacemos algo similar y que puede ser interesante. Ok, mira, interesante esa práctica. Esa actividad. ¿Se ha estudiado si hay alguna asociación entre el nivel del uso de pornografía y los rasgos de personalidad? Sí, hay una mayor tendencia a tener adicción en las personas que tienen o rasgos o trastornos de personalidad de un determinado tipo, principalmente rasgos narcisistas, los trastornos límites de personalidad, los trastornos obsesivos de personalidad y también personas que tienen como rasgos de personalidad la búsqueda de novedad, la necesidad de estímulos constantes, ese tipo de personas que son más aventureras, por decirlo así, tienen más probabilidad de desarrollar una adicción que el que es más recatado o que es más templado, más sereno, por decirlo así, ¿no? Ok, tú me dices cuánto tiempo más podemos darnos de tu tiempo porque, híjole, Dos preguntas más, ¿te parece bien? dale. Ok, déjame entonces identificar aquí en qué sigo. Acá. ¿En qué posición ética y qué impactos generan los contenidos de OnlyFans? Bueno, que no me ha dado mucho tiempo a hablarlo porque he querido meter ahí un montón de información.
Ok, pero estamos viendo grandes problemas porque estamos viendo cómo la industria de la pornografía está derivando a una nueva rama de la industria de captación de chicas jóvenes necesitadas, intentando venderles que como lo hacen en su casa y como son ellas dueñas de su cuerpo, les genera una falsa ilusión de seguridad, pero al final son cuentas donde cuanto más dinero pagues, más cosas te pido que hagas y como habéis visto, el 97% son mujeres y casi el 100% de consumidores son hombres. Entonces, ¿qué está pasando? Que se vuelve a replicar el mismo patrón. Yo como varón puedo pagar para conseguir lo que quiera de ti como mujer, ¿no? Y bueno, me parece una industria, eso, peligrosa, donde la gran mayoría del dinero se lo lleva OnlyFans, encima no tiene gastos ni tiene costes, lo cual para la industria es un plus de ganancia. Y evidentemente se venden los derechos de sus imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay todo un debate, movimientos sociales y hay un informe en España, si me da tiempo, mientras me formulan la otra pregunta, os lo mando ok. para que lo tengáis porque es súper interesante también. También si puedes mandar, están pidiendo esas escalas de conducta adictiva que comentaste. Vale, eso lo voy a tener que mandar por correo al que me lo pida, Ah, ¿vale? ok, Quien, ok. quien quiera que me lo pida por correo y se lo mando encantadísimo. Correcto, ok. Y en este tiempo de sobreestimulación por el uso de las TIC, ¿cómo compensar eso de que desde la educación sexual no alcanzamos a responder de acuerdo a las necesidades sobreestimuladas, dice entre paréntesis, de las adolescencias? Por ejemplo, cuando quieren saber cómo es que físicamente se da una penetración, cómo se ven los genitales. Bueno, yo creo que tenemos que encontrar un poco un punto intermedio entre no censurar la sexualidad y no ocultarlo todo. Y bueno, hay materiales con dibujos y que tienen de alguna manera un carácter explícito para enseñar cómo es una vulva, una vagina, el clítoris y las diferentes partes de la anatomía femenina, masculina. Bueno, se pueden utilizar como recurso. Hay cómics para hablar de sexualidad. Nosotros, de hecho, publicamos uno en España. O sea, yo creo que tenemos que encontrar recursos que se basen en lo científico, que estén avalados por profesionales, para hablar de los diferentes temas de la sexualidad, que son muchos, ¿no? Desde la prevención del abuso sexual, desde la anatomía sexual, la respuesta sexual y la fisiología, las hormonas, el cerebro, la afectividad, la empatía, el cariño, el vínculo. Hay muchos temas que podemos tocar. Pero bueno, en el tema de las TICs sí que creo que desde casa es muy importante el manejo de la tecnología, ¿no? Porque estamos dando iPads a los 5 años a nuestros hijos, ¿no? Y creo que eso, bueno, el cociente intelectual de las generaciones nuevas está bajando porque no tienen capacidad de generar textos, de mantener atención. Y creo que su cociente sexual está bajando también, porque es lo mismo. Tengo tanta pantalla, lo he pasado aplicado a lo sexual. Creo que el cociente sexual de los niños y de las niñas va a ser mucho más bajo si solo son niños y niñas pornificadas, ¿no? Wow, eso que acabas de decir también está súper interesante. ¿Sabes qué? Ya me diste una súper idea. Vamos a tener que hacer un evento específico o a lo mejor un curso de actualización adicional al que vamos a tener próximamente, porque de veras, te agradezco muchísimo. Nos vamos a quedar, lamento mucho que todas las personas que están aquí no habíamos podido responder todas las respuestas, dado respuesta a todas las preguntas. Son todavía muchas más que trataré de hacértelas llegar, pero sobre todo les pido a las personas que hicieron sus preguntas y no respondimos, se las hagan llegar directamente a Alejandro. Ya aquí se va a quedar justamente la grabación y ahí están pidiendo los estudios que están en la misma presentación que diste. Por lo tanto, no me queda más que agradecerte muchísimo, muchísimo de veras esto y creo que te voy a tener que dar lata en otra ocasión ya en otros contextos, porque me parece que dejaste muchas cosas aquí en el tintero que son de verdad merecedoras de un espacio mucho más amplio. Millón de gracias, gracias por invitarme. Todo lo que venga de AMSAC para mí ya sabéis que estoy encantado de participar y nada, ojalá podamos hacer algo presencial pronto, que siempre me gustará poder veros y gracias de verdad, por invitarme, por seguir contando conmigo. Para mí ha sido un placer y bueno, ojalá le hayamos aportado un granito de arena a este tema que es tan complejo y que nos da que pensar, ¿no?
Bastante, muchas preguntas. Gracias de verdad a todas las personas que nos están acompañando. Muchas felicitaciones por parte de todos los ponentes que tuvimos, ¿no? Te agradecemos y esténse pendiente de todos los siguientes eventos que tiene la mesa directiva de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Para todas las personas que se inscribieron el día de hoy, síganos en nuestras redes y iremos compartiendo también esta valiosísima información. Buenas tardes, buenas noches hasta España. Un besote, Me voy a Alejandro. cenar. Bye. Adiós. Adiós, adiós.